Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así estamos más cerca, puedo ver más de cerca, estamos muy lejos de allá, muy lejos, demasiado. Todavía no hemos hecho arreglos para colocar esas bancas más adelante, aunque no estamos muy lejos. Vamos a ver, ¿quién me dice aquí que es un baremo? Repito, ¿qué es esa palabra la aprendí hoy. ¿Qué es un baremo con B grande? Baremo. A ver, ¿quién me dice? ¿Ah? Allá. Son baremos. Correcto. Correcto. Un aplauso para... Un aplauso para Susi. Yo lo veo de aquí.
¿Habrá otro concepto de un baremo? ¿Ah? Un requisito para algo. Sí. ¿Ah? Sinónimo de parámetro. Escala. Baremo es como una escala para medir algo, ¿verdad? Para evaluar, como decía Susi. Eso es un baremo. Hoy vamos a hablar del baremo de Dios. El baremo de Dios. Vamos a comenzar diciendo que lo que acabamos de leer, está relatando la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono de gloria. Ahí está hablando de qué? De la segunda venida de Cristo. Cristo vendrá y se sentará en su trono de gloria aquí en la tierra, y dice lo que leímos hoy, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Yo pregunto, y siempre me pregunté después que indagué bien en las Escrituras hace muchos años, yo siempre me pregunto, ¿de dónde sacan algunos grupos cristianos aquella cosa que llaman rapto de la iglesia? ¿Cuántos aquí han oído hablar de una cuestión que llaman rapto de la iglesia? Levanten sus manos, a ver. Ok, parece que bastante, ¿no? Yo me pregunto, ¿de dónde sacan esa broma? ¿De qué parte de la Biblia la sacan? Decir, oiga bien, que Cristo vuelve y se detiene en el cielo. Los creyentes, los muertos en Cristo se levantan. Los creyentes que estén en la tierra vivos salen a su encuentro en el aire, y del aire, nota esto, los muertos en Cristo resucitaron con cuerpos glorificados. Y en el aire, a los muertos con cuerpos glorificados y a los santos que fueron transformados, según 1 Corintios 15, 54, menos mal que están anotando casi todos, me alegra eso. De 1 Corintios 15, 54, se los lleva para el cielo. Se los lleva para el cielo otra vez. ¿Aló? Ve. Viene con las almas de todos los que se murieron, están con Cristo. Viene del cielo con todas las almas. ¿Ya? Para unirse con los cuerpos que van a resucitar y tener un cuerpo perfecto. Para después volvérselos a llevar para el mundo espiritual. Épale, ¿qué es eso? ¿Aló? No, señor. Eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte. Es un exabrupto teológico. Cristo vuelve. No, pero espérate, porque el cuento no acaba allí. Después que se lo lleva para el cielo, van a estar 7 años, según esta enseñanza, según esta invención fantasiosa, van a estar 7 años en el cielo, para después de 7 años volver otra vez, ahora sí, por tercera vez, o sea que tenemos 3 venidas de Cristo. Yo no sé dónde está eso en la Biblia. Bueno, ellos dirán, tercera vez vuelve Jesucristo a instaurar el reino milenial. Un reino en la tierra por 1000 años. Y después del reino milenial se forma otro mondonguero
con el diablo, según ellos, mondonguero. Y ahí sí entonces viene el juicio final, y cielo nuevo y tierra nueva. Increíble lo que es capaz del hombre inventar, ¿no? Pero más increíble es lo que la gente acepta sin indagar las escrituras. Aló. Cristo vuelve, se sienta en su trono de gloria. ¿Qué es lo que está viendo usted allí? Usted está viendo allí otra cosa que no sea lo siguiente. Se reunieron todas las naciones. Todas las naciones, vivos y muertos. ¿Qué decía el credo antes? Desde allí vendrá ¿a qué? A juzgar. Vendrá otra vez, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos, no a raptar a nadie. Dice, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces serán reunidas delante de él todas las naciones, todos los muertos grandes y pequeños, según Apocalipsis 20. Y él le toca hacer el trabajo del pastor, el trabajo que es más duro. Cuando a un pastor le toque que separar la oveja del cabrito, cuando al pastor le toca que separar la oveja del cabrito, nunca es bien visto, ni siquiera por las propias ovejas, mucho menos por los cabros, okay, mucho menos por los cabros. Pero en aquel día, ahí le va a tocar separar las ovejas de los cabritos. Esa es una labor pastoral, que es la más difícil que yo me he encontrado. Cuando uno tiene que hacer una separación entre la oveja del chivo. Porque en el momento de que separamos el chivo a un lado, pareciera que uno es malo. Pobrecito el chivo. Mundocito. Pobrecito el chivito. Pero el tema no es ese. El tema es que cuando Cristo venga, inmediatamente se presenta delante de él el mundo entero. Se presenta delante de él todos los que han muerto. Se presenta delante de él todas las naciones. Y entonces pone a un lado las ovejas, los salvados, y para el otro lado pone los chivitos y las chivitas, los que no son ovejas. Y el rey, hoy es domingo de Cristo Rey, el rey dirá a los de la derecha, dirá que cuando el rey lo va a tener a la derecha, de allá lo vamos a ver a la izquierda. El rey les va a decir, vengan, benditos de mi Padre, vengan a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, pero que se echó a perder con Adán y Eva. Pero ese reino está preparado, ese reino perfecto en la tierra estaba preparado desde el principio del mundo. Ese reino donde uno no se iba a enfermar. Ese reino donde uno no se iba a poner viejo. Ese reino donde los animales no iban a ser fieras que se comieran a otros. Y ese reino que Isaías 66 lo vuelve a mencionar, donde el león comerá paja y estará echando broma con el corderito, donde el niño jugará con la serpiente, con la víbora jugará ese reino que habla Isaías 66, se nos va a dar cuando Cristo vuelva. Pero lo interesante es que cuando Él los invita a entrar al reino aquí en la tierra, no al cielo ni el rapto ni nada de esas estupideces, sino que aquí en la tierra los invita a entrar en el reino directamente. Él les da una razón. Quiero que pongan mucha atención, porque voy a ser breve. Él les dice,
Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve sin ropa y me cubriste. Estuve en la cárcel y no te avergonzaste de mí. Fuiste a verme. Quiero que noten que los justos, dice la Escritura, los justos responderán. Esta palabra justo indica que aquí está hablando de personas que fueron salvas y que el resultado de su salvación, de haber sido primero salva, era estas obras que está mencionando el Señor acá. Como ya eran justos, entonces hacían esa clase de obras. Y yo quiero que usted note, por favor, que las cosas que en esta parábola se hablan de la ayuda que debemos prestar a otros son sencillas. No se piden grandes y terribles sacrificios. Se piden cosas sencillas. Dar de comer a un hambriento, dar de beber a un sediento, darle ropa a una persona que no tiene, visitar a un enfermo, visitar al que está en la cárcel. No se piden grandes sacrificios, ¿verdad que no? No se piden cosas, ay, qué difícil de cumplir, no. Se piden cosas sencillas. Guarda mis 10 mandamientos. No se está pidiendo nada del otro mundo. Otra cosa que debemos notar, esta ayuda que prestaron los salvos fue una ayuda desinteresada. Ellos preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Ah? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo hicimos estas cosas? Ni siquiera se habían dado cuenta. Lo hicieron espontáneamente, no esperando recibir nada a cambio. Y Cristo les respondió, lo que hicieron con mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Jesús nos coloca ante la maravillosa realidad de que todo lo que usted hace para ayudar a alguien, se lo está haciendo a Cristo. Repito, todo lo que usted hace para ayudar a alguien, usted se lo está haciendo a Cristo. Y el padre se regocija porque cuando un padre tiene un hijo y alguien viene y ayuda a su hijo, alegra el corazón del padre, ¿o no? Si vamos a suponer que un hijo suyo tiene un gran problema terrible y viene alguien y lo ayuda, ¿el padre de ese hijo no se alegra? Entonces, cuando hacemos estos bienes, alegramos el corazón de nuestro Padre Celestial. Hay una cosa que yo traté en mi vida de aprender y lo aprendí. Yo traté de ser siempre una persona agradecida. De ser una persona agradecida. Desde mi juventud me propuse, yo voy a ser agradecido, porque yo veía mucha ingratitud y a mí me persiguió. La ingratitud me persiguió y me ha perseguido toda mi vida. Yo me he rodeado con gente que ha sido muy, pero muy ingrata. Y no ahorita, no lo digo por ustedes. Toda mi vida me rodeé de gente
ingrata hasta la saciedad. Decirte por qué llevé ese estigma, no lo sé, Dios me lo dirá después, en aquel día, pero fue un estigma que yo he llevado toda mi vida. Y precisamente porque como he querido siempre hacer todo lo contrario a la ingratitud, es decir, de ser agradecido, parece que como que me conseguí con la horma de mis zapatos, porque me rodeé, me siguió y estuve con gente que que fueron sumamente ingratos. Usted sabe lo que es la palabra ingrato, ¿verdad? Lo que uno dice vulgarmente hablando, malagradecido. Esa palabra es incorrecta. Pero para que me entiendan, ingrato es una persona desagradecida, que no sabe agradecer. Pero, como te digo, yo traté y he tratado toda mi vida de ser agradecido. ¿Por qué te digo esto? Porque yo recuerdo una vez, cuando te hablo de alegrar el corazón de los hijos, yo recuerdo una vez, en una etapa muy difícil de mi vida, yo no le conseguía abogar, que era chiquito, estaba muchachito, no le conseguía un colegio. Y ya había empezado el año escolar, como por 4º grado, fue eso. Yo no le conseguía un colegio y colegios privados ni colegios públicos. No conseguía por ningún lado. Y ya me empezaba a preocupar porque ya había comenzado el año escolar. Entonces yo voy aquí a un colegio que está por acá cerca, ¿verdad? Y el director de ese colegio, el profesor de 4º grado de ese colegio, yo le conté que no conseguía cupo y que ya el año escolar había comenzado, y él, sin conocerme, de muy buena manera, de muy buena gana, me dice: trae el muchacho que yo te lo inscribo. Sí, pero es que me falta el papel. No, trae el muchacho que yo te lo inscribo. Y así lo hizo. Así lo hizo y me salvó la parte. Y ahí él terminó ahí en ese colegio 4º, 5º, 6º grado. Ya en primer año sí lo cambié y lo puse en otra parte donde me pareció mejor. Eso que hizo este hombre, usted no tiene idea cuánto alegró mi corazón. Sobre todo en el momento tan difícil que yo estaba pasando, y alegró mi corazón y mi vida. Y donde yo me encuentro a ese profesor, todavía ahorita lo abrazo y siempre le digo estas palabras: usted sabe que yo soy un eterno agradecido de usted. Y él se echa a reír. Él se acuerda y se echa a reír. Pero es más, donde yo puedo, en estos días estaba en el banco donde trabaja Giovanni, en estos días no, hace como 2 años, en el banco donde trabaja Giovanni, y yo no sé qué, y yo vine y rácate, y lo pude ayudar para que no hiciera un semenendo colón allí, y rapidito, y cuando me iba, le dije: ya sabe, yo le dije: ya sabe, un eterno agradecido. Hasta fastidioso parezco, pero es que me gusta agradecer. Entonces, porque quien le hace un bien a su hijo, se lo hace a usted y se alegra su corazón. Eso es lo que pasa cuando le hacemos un bien a nuestro prójimo, a los pobrecitos, a los necesitados, a quien sea que se lo hagamos. Alegramos el corazón de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Magnífico, vamos bien. Ya vamos a terminar. Vamos a la parte fea. Los no salvados.
los perdidos, los desinteresados en las cosas de Dios, los quebrantadores de los 10 mandamientos, los indiferentes, los que estaban más ocupados en sus cosas, Padre, en mis cosas, que en las cosas de Dios y de la iglesia. En fin, aquellos para quienes Dios no fue lo primero en sus vidas, estaban allí, pero en otro lado, a su izquierda o a su derecha de allá para acá. Me gusta más a la derecha, estaban a la derecha de allá para acá. Los que estaban a la derecha, les dice lo siguiente: ustedes, malhechores, que están bajo maldición, pasen para el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hereden lo que les toca. ¿No era acaso lo que ustedes querían? Ustedes no querían nada conmigo. A ustedes no les interesaba venir a la Eucaristía. A ustedes no les interesaba participar de mi cuerpo y de mi sangre. Toda su vida han querido estar separados de mí. Ahora lo van a lograr a la perfección. Vayan al lago que arde con fuego y azufre, separados eternamente de toda esperanza de salvación. ¿Y sabes qué dijeron los que te conté? ¿Por qué? ¿Por qué? Viene entonces la respuesta. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve enfermo, no me fuiste a visitar. Estuve desnudo con frío, no me cubriste. Estuve en la cárcel, no me fuiste a ver. Tenía problemas, no me diste un buen consejo. Etcétera, 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 etcétera. Y entonces aquellos malvados dirán: Señor. Ay, sí lo van a llamar Señor. Hasta el ateo lo va a llamar Señor. Hasta el agnóstico lo va a llamar Señor. Todo el mundo le va a decir Señor, decía el himno y decía Filipenses capítulo 2, que cantábamos ahorita. Señor. Es más, yo me imagino algunos maracuchos allí diciendo: mi alma, ¿y cuándo te vimos enfermo? Mi alma, ¿cuándo te vimos sediento o en la cárcel? Nosotros nunca te vimos así. Es más, ellos podrían decir lo siguiente: si hubiésemos sabido que tú eras, pues claro que lo hubiésemos hecho, porque hay gente que hace cosas para que no desinteresadamente, sino para que lo tomen en cuenta, para exaltarse, para ensaltarse, para que los premien, para que los alaben. Y esa no es la idea. ¿Aló? Señor, ¿cuándo te vimos en esa situación? Y le respondió: Cristo, el que estaba crucificado y ahora es juez, le va a responder: lo que ustedes negaron o dejaron de hacer a mis hermanos más pequeños, a mí me lo dejaron de hacer. Lo que le negaste a tu prójimo, me lo negaste a mí, les dijo el Señor. Así que al lloro y al crujir de dientes no se diga más. Y culmina el pasaje diciendo: e irán estos a la vida eterna y estos al castigo eterno. Y se acabó el pasaje. Allí culmina el pasaje. Se da cuenta la importancia
de estas cosas tan sencillas, pero que debemos y tenemos nosotros que hacerlas. Voy a culminar con esto. Hay dos hombres en la historia de la iglesia cristiana que encontraron esta parábola benditamente cierta. Uno fue, póngame cuidado acá, San Francisco de Asís, quien ya en su conversión, siendo un hombre acaudalado, millonario, poderoso, un padre comerciante que era un empresario de aquella época, era un empresario reconocido a nivel mundial con toda la riqueza que alguien se pudiese imaginar de aquellos tiempos. Francisco de Asís una vez iba en su cabalgadura y vio a un leproso y fue movido a misericordia. Bajó de su caballo, fue donde estaba el leproso, lo agarró, le puso su cabeza así y lo besó. Y en ese momento cuenta Francisco de Asís que el rostro del leproso se transfiguró y él vio el rostro de Cristo. ¿Aló? Él se encontró clarito con esta parábola. Y hay otro personaje del cual nunca les he hablado y hoy les voy a hablar, del siglo IV, que se llamó Martín, San Martín de Tours. San Martín de Tours era un soldado del Imperio Romano. Oído acá. Un soldado del Imperio Romano, pero que tenía muchos deseos de servir a Dios, pero desde adolescente lo habían metido en la milicia. Y una vez entrando en un sitio de Francia en su cabalgadura con su uniforme, un mendigo, un pobre mendigo, le pide limosna. Y parece que no le habían pagado en aquellos días a los soldados, porque eso como que es viejísimo. No le habían pagado a los soldados y él no le dio, no tengo nada, pero en eso que lo mira, se da cuenta que él tenía los labios azules porque estaba titiritando, estaba temblando de frío. Y viene Martín y su capa gruesa, roja, se la quita. Era bastante amplia la capa de un centurión y la rasga por la mitad. Y va y le coloca la capa al mendigo y lo cubrió. Y agarró la otra mitad, se la acomodó como pudo y siguió su camino. Martín de Tours esa noche soñó dos cosas. Una, que estaba el cielo, estaba Jesús vistiendo la media capa que tenía. Y un ángel le pregunta: maestro, ¿y por qué y de dónde sacaste esa capa? Y le responde Jesús al ángel: esa me la regaló mi siervo Martín. En eso Martín, que está así, en eso Jesús mira a Martín y le dice: gracias, Martín, por cubrirme. Cuando Martín despierta, inmediatamente mete la renuncia al ejército. Juliano, el emperador, que era un personaje importante, no le quería dar la renuncia porque los bárbaros lo venían a atacar. Pero la gente quería mucho a Martín y Juliano dijo: si lo decapito, porque le estaba desertando, si lo decapito me voy a poner más impopular de lo que estoy con los demás soldados. Entonces dice: no, tú lo que tienes es miedo porque mañana es la batalla contra los bárbaros. Y tienes miedo de morir, tú lo que estás es asustado. Y le dice Martín:
No, no estoy asustado. Es más, mañana, oiga bien esto, mañana me vas a enviar en la primera línea y yo voy a ir sin casco, sin armadura y sin arma para que veas que no tenga miedo. No tengo miedo. Bueno, así se hará, dijo Julián. Escucha esto, escucha lo que hace Dios. Al otro día, que estás todo preparado, inclusive estaba Martín de Tours para ir a la batalla, viene un emisario de los bárbaros con una rendición, diciéndole que se rendían, que no iban a la batalla, que se rendían y que tuvieran misericordia de ellos. Es decir, San Martín de Tours no tuvo que ir a la batalla, que seguramente lo hubieran matado. Ahora, ¿sabe usted qué fue lo que pasó con los bárbaros? Había un espía en el ejército romano que le fue con el cuento en la noche a los bárbaros de que los bárbaros estaban tan seguros que iban a ganar, tan bien armados y poderosos que iban a enviar soldados sin armas para que los cachetearan. Y fue tanto el miedo que le dio a los bárbaros que se rindieron de una vez. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo la ven? Martín de Tours, la capa, cuando se le llamaba capilla, la capa de Martín de Tours, la doblaron y la guardaron en un lugarcito donde iban a orar, y de allí, cuando la gente decía, vamos donde está la capilla, y de ahí viene la palabra capilla. Y la palabra capellán, ve todo lo que surgió de lo que hizo Martín. Capellán, hay el capellán del ejército, hay el capellán del hospital. ¿De dónde viene la palabra capellán? De la capa que Martín cubrió a el pobre mendigo. Cuando aprendemos la generosidad que ayuda sin interés a las personas en las cosas más sencillas, nosotros también experimentaremos el gozo de ayudar a Jesucristo mismo. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el